Iglesia del Señor, te bendigo poderosamente. Espero que te encuentres bien, cada vez más conectado con nuestro Padre, creciendo espiritualmente y trabajando en la obra del Señor. Este tiempo no es un tiempo de descanso. El Señor sabe, el Señor está mirando tu vida y Él quiere que siempre te esfuerces y me esfuerce para poder trabajar y llevar una palabra al mundo a aquellas almas que aún no conocen de Cristo, aún no conocen de Él. Es por eso que el Señor te quiere utilizar a ti para llevar ese mensaje y que tú seas un instrumento útil en sus manos. Solamente resta de que tú te dejes de usar por nuestro Padre Celestial. Aquí me encuentro con todo mi ánimo y con todo mi corazón sirviéndole al Señor una vez más. No estoy aquí para ser calificada por ti, sino que estoy aquí porque estoy cumpliendo con el Señor Jesucristo, estoy cumpliendo con mi ministerio de predicar la palabra de Dios a toda criatura, como dice las Santas Escrituras. Antes de comenzar a predicar, vamos a orar porque es bueno pedirle la dirección al Señor, es bueno encomendarnos en sus manos. Oramos. Señor Jesús, gracias Padre por tu dulce presencia, porque podemos disfrutar de ella, porque nos deleitamos, porque nos gozamos. Señor, nos sentimos bendecidos, nos sentimos en victoria. Espíritu Santo, te pido por tu palabra que llegue a las vidas transformando, cambiando, corrigiendo, como siempre te lo pido, Padre, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, provoca en nosotros algo hermoso al recibirla. Espíritu Santo, dejamos nuestros corazones en tus manos para poder recibir de tu palabra y poder, Señor, ser hacedores de ella. Señor Jesús, te pido por mi vida que tú me ayudes, que tú me des más sabiduría y que tú me des claridad para poder predicar de tu palabra. Señor, dejo este momento en tus manos creyendo que tú me ayudarás en cada momento y que cada palabra que va a salir de mi boca tú la vas a poner en mí. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 1. La vez anterior había predicado sobre Nehemías, pero había predicado otro capítulo. Y si te interesa puedes buscar en mis videos donde allí predico de Nehemías. El título dice Oración de Nehemías sobre Jerusalén. El tema del capítulo 1 gira sobre la oración de Nehemías por el remanente en Jerusalén. El pueblo de Israel había sido llamado para ser un testigo en contra de la idolatría, pero con demasiada frecuencia fracasó y los israelitas se hicieron idólatras. Dios había advertido a su pueblo a través de los profetas de los resultados inevitables de la adoración de los ídolos, y ellos seguían rompiendo la ley, quebrantando la ley, hasta que finalmente no hubo más remedio. Entonces Dios permitió que fueran conducidos hacia la cautividad en Babilonia, que era la fuente de idolatría. Allí, a fuerza de atarse de los ídolos en Babilonia, aprenderían la lección y Dios permitiría que regresarían repudiando la idolatría. Sin embargo, su restauración espiritual resultaría incompleta. Hubo 3 hombres importantes que desempeñaron la reedificación de Jerusalén: Zorobabel, el príncipe; Esdras, el sacerdote; y finalmente Nehemías, el hombre laico, no religioso. Como resumen diremos que el rey, el profeta, el sacerdote habían fracasado sobre la reedificación del muro de Jerusalén y en la limpieza del templo. Así que Dios levantó a un hombre que vamos a designar como laico. Aquí vemos entonces que un hombre laico reedificó los muros en Jerusalén e hizo una limpieza en el templo. Creemos que aún en nuestros días Dios puede y levanta a personas que tienen ocupaciones profesionales fuera del ámbito religioso para hacer grandes obras y para desarrollar su obra sobre una base segura. Si examinamos bien a Nehemías, veremos que él creía en vigilar, en orar, en trabajar. Fueron las palabras que caracterizaron a este hombre, a este varón. Él era el copero del rey.
Los coperos asistían al rey en las comidas, sirviéndoles el vino. Eran personas de mucha confianza, que a veces actuaban como consejeros del rey. Podía haber permanecido en la capital del reino, ya que era un hombre bueno, honrado, honesto, pero del caso contrario él nunca hubiese aparecido aquí en las Sagradas Escrituras y ni habría sido usado por Dios, pero él siguió la voluntad de Dios. Retomando otra vez el título que habíamos leído, oración de Nehemías sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces hemos orado por el pueblo de Dios con un corazón sincero, como lo hizo Nehemías? ¿Oras tú por el pueblo de Dios? Ahora vamos a ver el amor que Nehemías tenía sobre el pueblo de Israel, y es ese amor que tú y yo tenemos que tener por el pueblo de Dios. Dice su palabra, la oración eficaz puede mucho la oración del justo. Recuerdo una vez el Espíritu Santo me ministraba en sueños y yo entraba y llegaba a un lugar o a una habitación, y en esa habitación era una habitación bastante grande. Allí había una reunión, se podía sentir la presencia de Dios. Venían 3 hombres, y yo sé que esos 3 hombres representan la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y uno de ellos me abrazó y me llevó hacia un lugar y me dijo, tú tienes una llave. Y yo ignorantemente le dije, yo no tengo ninguna llave. Sí, me dijo, arrodíllate. Y me arrodillé y me dice, él se arrodilló también conmigo y me dijo, ahí tú tienes una llave, es en la oración donde tú tienes esa llave. Ora y el Padre te va a conceder lo que tú anhelas. Y en ese momento empecé a clamarle al Señor y le pedí 3 cosas. Solamente hoy voy a nombrar 2. La primera petición que le pedí fue que quería coordinar y que luego quería predicar. Y este varón, el Espíritu Santo, supo cuando yo terminé de hacer mi oración. Se acercó allí y me dijo al oído, todo lo que tú has pedido, el Señor te lo va a conceder. Obviamente, este sueño fue mucho antes de yo empezar a trabajarle al Señor. Él me fue preparando y hoy le doy toda la gloria, le doy toda la honra, porque todos los hijos de Dios tenemos una llave que está en la oración, y esa llave es para abrir puertas de bendiciones. Por eso que el Señor quiere que tú te arrodilles, que tú busques de su presencia, que tú donde andes le ores, y que Él va a escuchar cuando tú clamas. Y cuanto más le clamáramos por el pueblo de Dios, el Señor nos escuchará en estos momentos que estamos atravesando el mundo entero por este virus. Si le pidiéramos al Señor que Él nos dé paciencia, que Él dé sabiduría a su pueblo, que Él dé paciencia, misericordia, ¿el Señor nos escuchará? Claro que sí, que nos escucharía el Señor, pero solamente falta esa voluntad de hacerlo, de dar ese paso y orar. Así como el Señor me escuchó a mí aquel día, que era una oración personal, el Señor, estoy segura que el Señor nos escucha cuando clamamos por su pueblo, porque es su pueblo, porque es la nación santa. Su pueblo es nación santa, pueblo adquirido por Él, real sacerdocio. Su pueblo es especial, y si tú y yo clamamos por el pueblo de Dios, en general por el mundo, por todos sus hijos, el Señor nos escucha. Leemos en el versículo 1 que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías podía haber regresado a su tierra, pero no lo hizo. Él tenía un buen empleo, pero no lo vamos a criticar por eso. Por la sencilla razón de que Dios usa a hombres como él, y Dios usó a Nehemías. Este hombre con un cargo tan alto estaba muy preocupado por la causa de Dios. Un día que estaba ocupado
en el palacio, con sus tareas, con sus cosas, en las actividades diarias. Al dirigirse de un lugar a otro, se encontró con uno de sus hermanos. Acababa de llegar de Jerusalén, que probablemente traía un mensaje al palacio. Y Nehemías se detuvo y se acercó hacia él y le preguntó: ¿qué tal? ¿Cómo van las cosas en Jerusalén? Nehemías estaba preocupado por el pueblo de Jerusalén. Él se acercó a su hermano, como dice aquí, a Hanani. Y ahora podemos ver la respuesta que recibió Nehemías de su hermano Hanani sobre Jerusalén. En el versículo 3 dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esta era la situación que se encontraba el remanente. Gran mal, en gran lucha, en gran tribulación. ¿Cuántos hermanos en estos momentos, hermanos, hermanas, se encuentran así? Y nosotros estamos tan cegados con lo nuestro que no podemos ver más allá de eso. Solamente nos preocupamos por nosotros y por nosotros y por nosotros. ¿Y los demás hermanos? ¿Dónde está el amor de Cristo? Entonces, porque seríamos cristianos muy raros si dijéramos: yo no amo a mis hermanos, a mí no me interesa ninguno de mis hermanos. ¿Dónde está el amor de Dios? Si esta Biblia resume en una sola palabra, en amor, el amor de Dios, podemos decir: yo amo a mis hermanos, pero del hablar al hacer, ahí hay una diferencia tremenda. Es por eso que las actitudes son las que demuestran ese amor que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Y tú tienes amor, simplemente que hay que activar eso y preocuparse por el pueblo de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 4. Dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no era indiferente a la triste condición del pueblo, y podemos notar que no era una persona que le gustaba criticar. Él lo podía haber hecho. Él podría haber dicho: bueno, ellos deberían haber hecho esto o eso o aquello, lo tendrían que haber hecho de esta manera. Podemos apreciar que él no procedió de esta manera. Nehemías estaba muy preocupado por la situación y era algo que le afectaba de una manera muy personal. Aquí tenemos a un laico, a un funcionario civil que se sentía implicado en el problema. Hoy la causa de Dios se encuentra en peligro. Y nos preguntamos, aquellos que se ponen a criticar las cosas, ¿se sienten verdaderamente implicados en lo que está sucediendo? Si lo que alguien está criticando no le duele en su corazón, debería dejar de criticar. A veces se habla demasiado, pero no se derraman lágrimas. Nadie puede ser un verdadero mensajero de Dios si el mensaje no le causa una angustia personal. Muchas veces recibimos noticias de nuestros hermanos que están pasando por un mal momento, quizás cualquiera sea la situación, enseguida nos ponemos a criticar y quizás decimos: le pasó eso porque es así, así, así. Pero Nehemías nos deja un claro ejemplo que estaría bueno seguir el ejemplo, porque él cuando se enteró de este remanente, él lo que hizo fue lloró, se angustió, derramó lágrimas por el pueblo, clamó a Dios y dice que hizo duelo por algunos días, ayunó y oró. Ojalá que muchos y muchas seamos como Nehemías, ese amor tan puro, tan transparente. Ese es el amor que nosotros debemos tener hacia el pueblo de Dios, hacia cada uno de nuestros hermanos. Y claro, también como a esas personas que aún no han conocido a este Dios maravilloso. Yo puedo tener todos los ministerios, puedo tener muchos dones, pero si yo no tengo amor, nada soy. Es por eso que es muy importante tener el amor de Dios y demostrarlo. No solamente con palabras, porque las palabras no hacemos nada con palabras. Lo importante es la actitud demostrando. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 4, dijo: ¿tú quién eres que juzgas al criado de otro? Ni tú ni yo tenemos ningún
derecho de juzgar a las personas. Debemos tener mucho cuidado al criticar y juzgar a los demás creyentes, especialmente cuando no tenemos el conocimiento de todas las circunstancias. Leemos en el versículo 5, esto es lo que dijo Nehemías. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías presentó su angustia delante de Dios y oró. Observemos el vocabulario de Nehemías en esta oración. ¿Acaso él dijo los pecados que ellos han cometido contra ti? No. ¿Qué es lo que dijo Nehemías? Nehemías dijo, yo soy un pecador. La casa de mi padre ha pecado. La nación ha pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta clase de oración? Esta confesión de pecados en círculos cristianos. O sea que Nehemías se identificó totalmente con la gente, con los que habían pecado. Es importante destacar que en su oración Nehemías hizo una confesión concreta, que el fracaso de los judíos se debió al pecado. Él no actuó como en el Nuevo Testamento como actuarían los fariseos, como simples espectadores del pecado de los demás y que no reconocían el propio suyo. Así como su presencia se alejó del pueblo que se volvió idólatra y cayó en el pecado, Dios permanece alejado del pecador a causa de su rebelión. Hasta que una persona se vea delante de Dios tal como es decir, hasta que reconozca que es pecador, no podrá establecer una relación con Dios. Porque ante los demás podemos ocultar nuestros pensamientos y hasta cierto punto nuestras acciones, pero Dios ve el interior de todos y ante Él, ante Dios, solo podemos expresar la verdad. Por ello, al que se le acerca a Dios humildemente, con esa actitud de sinceridad, conociendo por la fe su necesidad de la gracia y misericordia de Dios y la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz a favor suyo, Dios lo recibe como hijo, le concede el perdón, la salvación, la vida eterna. Entonces su Espíritu, el Espíritu Santo, comienza a transformar las vidas, los corazones, comienza a transformar en una nueva persona en la cual pueda brillar la luz y el resplandor de la gloria de Dios. Leemos en el versículo 7 que dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. El 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos, y los pusiereis por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermosa promesa de parte de Dios, estas promesas que llenan el alma de gozo, que son promesas que aún están vigentes y que depende de ti y de mí de tomarlas y que cobren vida en nosotros estas hermosas promesas. Estamos esperando para hacer las cosas bien. Este es el tiempo, este es el día para buscar de la presencia de Dios. El Señor dice: mira, si tú te vuelves a mí, te traeré al lugar que escogí y allí haré habitar mi nombre. Tú serás mi pueblo, dice el Señor, y yo seré tu Dios. Busca a Jehová en tanto que puedas. Busca de Dios. El Señor te ama. Y Él no quiere que tú te pierdas, que tú te vayas por la eternidad a ese fuego. El Señor quiere que estés reinando en su presencia
con Él para siempre. No te pierdas, ven a los pies de Cristo, arrepiéntete. El Señor no te va a juzgar, Él te está esperando y te va a abrazar con amor. Dice en el versículo 10: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Esto decía Nehemías. Te ruego, otra vez, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. El Señor está a la puerta y llama. Podemos ver en los próximos versículos que Artajerjes, el rey, envía a Nehemías para la reedificación de los muros. A pesar de que él tenía su trabajo estable, él estaba interesado en las cosas de Dios. Hay una alabanza que dice: como Jeremías oraba y lloraba, así quiero ser yo, orar y llorar. Y yo le contestaba la oración que hacía: así quiero ser yo, que contestes la mía. El Señor escucha la oración cuando tú lo haces, cuando tú derramas lágrimas, cuando tú te quebrantas, tu oración llega. Acuérdate que la oración eficaz puede mucho. Así que oremos por el mundo entero, por todos esos creyentes, por todos nuestros hermanos, por todas esas personas que aún no conocen de Cristo. No juzgarnos, no criticar, sino que orar, derramar lágrimas por esas almas para que no se pierdan. Porque a veces estamos tan ocupados y ocupadas en nuestros problemas, no derramamos lágrimas, no nos preocupamos por esas almas que van una eternidad sin Dios. Preocupémonos por estas personas que no conocen de Cristo, por ese pueblo que quizás conoce a Dios pero están en pecado. Es por eso que debemos preocuparnos por esas almas, arrebatarlas del fuego, porque tenemos un Dios que las está esperando con mucho amor. Hemos llegado al fin de la predicación y si el Señor me permite voy a estar trayendo otro mensaje que sería la continuidad de Nehemías. Vamos a estar leyendo allí en el capítulo 2. Como dije, Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. La continuidad de esto, que anteriormente lo había predicado, era precauciones contra los enemigos. Allí se encuentra un adelanto de esta predicación, de este hermoso libro de Nehemías. Vamos a estar orando para cerrar este video. Bendigo a todos mis hermanos y hermanas, y cuando digo todos me refiero al mundo entero. Amén. Ayúdame a orar. Padre Santo, qué bueno, Señor, que es estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque aprendemos siempre algo nuevo cuando escudriñamos de tus santas escrituras. Jesús, ayúdanos a ser así como Nehemías, derramar lágrimas por aquellas almas que se encuentran en cautividad, que se encuentran presos y presas en el Espíritu. Señor, que podamos ser un instrumento útil en tus manos para poder ir y predicar a esas almas que aún no te conocen o que quizás te conocen, Padre, pero están atadas en los deleites del mundo. Señor Jesús, te glorificamos, te exaltamos y te damos toda la gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes en la oración, en el ayuno. Ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos, Padre, a demostrar ese amor que tú has puesto en nuestro corazón y que esas almas vengan, se conviertan, se convenzan que tú, Señor, solamente tú nos das vida y nos das vida en abundancia. Gracias, Padre, por todo esto. Gracias, Señor Jesús, por tu maravillosa palabra. Amén y amén. No se olviden de orar, no se olviden de ayunar, de cantarle al Señor, no se olviden de escudriñar las santas escrituras y que estemos siempre en contacto con nuestro Señor, creciendo en lo espiritual, trabajando en su obra. No es un descanso esto, hay que trabajarle al Señor, hay que esforzarnos. Bendiciones a todos.